la situación de cada provincia en relación a las transferencias automáticas, según el informe de consultora Politicón de Chaco. Y a esto estamos haciendo referencia. Para esto saludamos y le damos la bienvenida aquí en Telediario Federal Modo Tarde al licenciado Alejandro Pegoraro, director de consultora Politicón desde Chaco. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido. Hola, Ale, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Julieta, Ezequiel? ¿Cómo les va? Buenas tardes y feliz año. Bueno, igualmente. ¿Cómo arrancaron el año por allí? Y un poquito complicado con el asunto del avance, ¿no? De los nuevos casos de COVID. Ahora, bueno, recién anunciaban ustedes en los títulos, ¿no?, cómo el gobernador ya anunció a través de un decreto nuevas restricciones, volviendo un poco a la fase más dura de lo que fue el año pasado, si bien no es tan dura como en ese momento, pero tiende a esa línea. Así que la verdad que, bueno, cuidándonos o por lo menos intentando concientizar a la gente del cuidado y esperando que la situación de la aparición de nuevos casos no sea tan grave, ¿no?, como en su momento, y podamos salir un poco de esto, ¿no? Sí, en algunos lugares mayores restricciones, se está empezando a disparar. Ale, para empezar a hablar del tema de transferencia, mucha gente nos preguntaba también en la previa, nosotros lo conocemos y vos también, pero queremos que lo transfieras a aquellos que nos están mirando. ¿En qué marco se inscribe esta ley de coparticipación federal? ¿De qué trata? ¿Y de qué trata también estas transferencias automáticas que se hacen a las provincias y acaba? ¿O cómo se determinan, ¿no?, las transferencias automáticas? Bueno, efectivamente, como decías, el tema de la ley de coparticipación. ¿Qué es esto, para que la gente entienda? Es una ley que se sancionó en el año 88 con la presidencia de Alfonsín en su momento, ¿no? Lo que hacía esta ley era, de alguna manera, determinar cuántos recursos, ¿no?, a través de que la nación obtiene a través de la recaudación de impuestos, cuánto se dividía para el gobierno nacional por un lado y para las provincias por el otro. Entonces, a partir de, obviamente, en ese momento hubo un estudio sobre cuánta cantidad de recursos le debería tocar a cada provincia y lo que se hizo fue establecer un coeficiente para cada una de ellas, ¿no? Buenos Aires, naturalmente, por ser la provincia con más población, más grande, que también aporta más a la economía nacional, le corresponde una torta un poco más grande. Después, bueno, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, son un poco las más grandes, tienen también una porción un poco mayor que otras. Y después la ley de coparticipación lo que tiene también es un sentido bastante solidario, se le conoce, porque en su momento establecía que para algunas provincias que tenían un nivel de atraso bastante más importantes en materia social, de desarrollo económico y demás, puedan tener un porcentaje un poco más alto también de ese total a repartir, de manera tal de alguna manera, colaborar con más recursos al desarrollo provincial. Bien. La ley es del 88, ¿no? La ley establecía que en el plazo de un año tenía como que reverse eso en función justamente de cómo se adecuaba esta composición de recursos a las provincias, y tenía que volver a ser discutida después más adelante a lo largo de los años. ¿Qué pasa? Ya pasó mucho tiempo de la sanción de esa ley y nunca se modificó por diferentes motivos, entre los cuales el más importante es el hecho de que es una ley que para su modificación se necesita la unanimidad de los votos y la adhesión, unanimidad de las provincias, ¿no?, la adhesión de las 24 jurisdicciones a este nuevo régimen. Entonces es una cuestión que políticamente es muy complicada de resolver, porque naturalmente, por ejemplo, ¿no?, Chaco tiene el cuarto porcentaje más alto de recursos que le toca recibir de los impuestos nacionales que cobra el Estado Nacional y que se reparte. Naturalmente, al ser el cuarto, tiene un porcentaje más alto que, por ejemplo, Mendoza, que es una provincia con mayor población y que también aporta más a la economía nacional por tener una actividad económica un poco más desarrollada. Y así hay un montón de situaciones, ¿no? Formosa, por ejemplo, recibe más que San Juan, entre otros casos. Entonces hay una asimetría bastante marcada y es una protesta de algunas provincias que dicen: nosotros aportamos mucho más al PBI nacional que otras y recibimos mucho menos. Un caso paradigmático, por ejemplo, es Formosa con Misiones. Si nosotros lo vemos en materia, en medición per cápita, es decir, por población, Formosa recibe la mitad de dinero por habitante que Misiones, siendo que tiene la mitad de la población. La Formosa recibe cerca de 123.000 pesos por formoseño en el año, con 600.000 habitantes, y Misiones, que tiene 1.200.000 habitantes, recibe 55.000 por misionero. Entonces, hay una serie de asimetrías
bastante fuertes que siempre se trae a discusión y que todavía la política no logra resolverlo. Pero que sabemos y naturalmente que trae cierto retraso en las provincias. Que es necesario, claro, una nueva ley de coparticipación federal, imagínate, claro. Cuando solamente iba a pasar un año, nada más. Bueno, pasó mucho más tiempo que ese, ¿no? Bien. Bueno, y volviendo a tu pregunta, Ezequiel, perdón, te completo. Adelante. ¿En qué se compone esto? Se compone básicamente una serie de impuestos que la nación recauda y que después, como te decía, lo coparticipa. El impuesto, por ejemplo, al IVA, lo que pagamos cuando compramos cualquier cosa, ¿no? El pan, los fideos, la carne, etcétera. El impuesto a la ganancia, el impuesto a los bienes personales, el impuesto a los combustibles líquidos, como la nafta, el impuesto a impuestos especiales que se hacen internos, como por ejemplo los cigarrillos. Esos son los impuestos que está naturalmente ya asignado por ley qué porcentaje le corresponde a cada provincia que reciba. Por eso se llama transferencias automáticas. Porque todos los días, en función de lo que AFIP recauda, luego el Banco Nación, todos los días, por goteo diario, todos los días hábiles, por supuesto, envía a las provincias la parte que le corresponde. Por eso no está atado a ningún tipo de discrecionalidad política o de buena voluntad o una relación de... ¿Y cómo se lee esto de que por quinto mes... con los gobernadores, sino que eso es todos los días. Ajá. Bien. ¿Cómo se lee esto de que por quinto mes consecutivo se registraron en alza las transferencias automáticas, Alejandro? Bueno, durante todo el año habíamos visto que la coparticipación, las transferencias automáticas, tenían un incremento contra el año anterior que no superaba la inflación. De enero a julio esta situación se dio. A partir de agosto y hasta diciembre hubo incremento real porque superaron a la línea inflacionaria, eso es muy positivo, y la explicación se debe no tanto a que mejoró el nivel de actividad económica, sino más bien a que hay un mayor peso de determinados impuestos sobre el total de lo que se distribuye. Por ejemplo, bienes personales, recordemos a la gente que en diciembre del 2019, cuando asumió el nuevo gobierno, aumentó la alícuota. Entonces, naturalmente, eso hizo que bienes personales recaude mucho más durante este año. De hecho, tuvo un incremento de una magnitud muy considerable, y eso colaboró en que las transferencias a las provincias naturalmente crezcan un poco. El impuesto a las ganancias lo mismo. Hubo unas modificaciones que permitió recaudar más en ese sentido y distribuir mejor. En agosto lo que pasó fue que había vencimientos de estos dos impuestos en particular que se habían reprogramado por la pandemia. Entonces, en lugar de haberlo pagado en abril o en mayo, como para darle algún tipo de alivio al contribuyente, se postergó el vencimiento y entró el dinero todo junto entre agosto y septiembre. Eso. Después fueron mejorando a lo largo de los meses otro tipo de impuestos, pero por ejemplo el IVA, que es el impuesto que es el gran indicador de la actividad económica, porque justamente es lo que paga el consumo, no mostraban mejorías hasta el mes de diciembre, cuando finalmente mostró un crecimiento real, y eso de alguna manera viene como a aliviar la situación de obviamente la recaudación nacional en su conjunto, de las transferencias a las provincias, y viene como a dar un panorama un poco más positivo de cara a lo que se viene para el año que viene. ¿Y cómo impactan las diferentes provincias? De por qué estos últimos meses fueron la... Alejandro, ¿cómo impacta esta situación en las diferentes provincias? Bueno, como esto es automático y está regido por porcentajes obviamente ya establecidos, naturalmente todas las provincias tienen un mismo camino, ¿no? Si uno crece 10, la otra va a crecer 10, o a lo sumo va a crecer 9, por ejemplo. Claro, pero son realidades bien diferentes en ese punto. Hay un pequeño porcentaje dentro de todas las transferencias automáticas que tiene diferencia por provincia en función de algún tipo de estímulo especial que reciben, que también está establecido todo por ley. Entonces, el diciembre terminó siendo positivo para todas las provincias, y el caso contrario, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que lo que tuvo fue una caída porque recordemos que hace un par de meses primero se le quitó un par de puntos de coparticipación por decreto y luego se sancionó la ley, ¿no? Claro. Entonces, tuvo una caída muy brusca de recursos que llegaron a la ciudad, y de esa manera, bueno, cuando completamos diciembre, ¿se me escucha?
Sí, ahí sí, retomamos. Con la Si podemos señal repetir un poco la última idea, sí. No, te decía que el caso de la ciudad de Buenos Aires Sí. tuvo caídas todo este último tiempo, estos meses, justamente por la aplicación primero del decreto que le quitaba puntos de coparticipación y luego de la sanción de la ley que de alguna manera formalizaba esa situación. Y el resto de las provincias, como te decía, tuvieron crecimientos estos últimos meses y cuando consolidamos todos los datos de enero y diciembre del 2020, pero es un crecimiento al fin, cosa que es muy significativo para las provincias porque necesariamente eso repercute en mayor ingreso de fondos frescos, ¿no? Y que no están atados a la pérdida por inflación. Obviamente que hubo alguna diferencia muy pequeñita, como te decía al principio, pero todas salieron con recursos por encima, levemente por encima, pero superando la inflación. Claro, lo interesante de esto es el crecimiento al fin. Alejandro, como siempre, muchas gracias por estar junto a nosotros. Que sea un buen año. Nos reencontramos seguramente en los próximos días. Muchas gracias, Alejandro. Saludos. Muchas gracias a ustedes. Feliz año. Saludos. Igualmente, adiós.